Un gigante de 300 libras y casi 7 pies de altura destrozó las puertas de la sala de emergencias, lanzando a los guardias de seguridad como si fueran muñecos de trapo. El pánico explotó al instante. Los doctores quedaron paralizados. Pero mientras los veteranos buscaban dónde esconderse, una enfermera novata de 23 años, apenas de 1,57 de estatura, caminó directo hacia él. Lo que hizo después desafió la lógica, la física y todos los protocolos hospitalarios jamás escritos. La sala de emergencias del Centro Médico St. Jude, en el centro de Chicago, no era lugar para personas débiles, y mucho menos para ingenuos. A las 2:15 de la madrugada de un martes helado de noviembre, el aire parecía un purgatorio iluminado por luces fluorescentes, impregnado del olor a cloro mezclado con café viejo, acompañado por el constante pitido de los monitores cardíacos. Para Sage Harper, habían pasado exactamente 142 días desde que aprobó su examen de enfermería. Con apenas 23 años, medía poco más de 1,5 metros. Vestía unos impecables crabs azul claro, el cabello recogido en un moño apretado y una cara tan joven que todavía le pedían identificación para entrar a películas clasificadas para adultos. Era la más pequeña, la más joven y la más subestimada del turno nocturno. «Otra vez estás encima de los pacientes, Harper», gruñó una voz ronca desde la estación central. Sage se tensó y abrazó su portapapeles contra el pecho. Frente a ella estaba Brenda Walls, la jefa de enfermeras del turno nocturno. Una mujer endurecida por años de emergencias, con ojeras permanentes y carácter de comandante militar. Solo revisaba los signos vitales del paciente de la cama 4, respondió Sage con calma. La presión del señor Henderson bajó 10 puntos en 20 minutos. Brenda ni siquiera levantó la mirada. Tiene 82 años y está deshidratado. Deja de buscar dramas donde no los hay, novata. El doctor Simon Croft pasó junto a ella soltando una risa burlona. Brillante médico, ego enorme. Escucha a Brenda, Harper, dijo mientras firmaba unos documentos. La medicina real no es un libro de texto. Si el paciente se desploma, las máquinas van a sonar. Hasta entonces, ve a surtir las salas de trauma. Sage apretó la mandíbula. Sí, doctor. Mientras caminaba hacia el almacén, sus tenis rechinaban sobre el piso encerado. Siempre era igual. No importaba cuántas veces detectara cambios que otros ignoraban. Para todos, seguía siendo la novata. Lo que nadie sabía era la vida que había tenido antes del uniforme azul. Su padre había trabajado durante años como terapeuta físico de peleadores profesionales de MMA y jugadores de fútbol americano. Desde niña, Sage pasó tardes enteras en gimnasios llenos de sudor viendo cuerpos enormes caer por simples errores de equilibrio. El tamaño es una ilusión, le decía su padre señalando modelos anatómicos. Un hombre de 300 libras sigue siendo una estructura. Encuentra el punto débil y la gravedad hará el resto. Sage sacudió el recuerdo mientras cargaba bolsas de suero hacia la sala de trauma. La noche estaba extrañamente tranquila. Algunos estudiantes borrachos, una cortada menor en cocina, y el señor Henderson. Entonces, el radio policial de la entrada estalló con interferencia. Unidad 42 reportando situación alfa cerca del patio ferroviario. Sospechoso masculino blanco, aproximadamente 2,10 metros y 300 libras. Presenta delirio agitado severo. 2 tasers desplegados. Sin efecto. El guardia de seguridad, Gary Sterling, subió el volumen lentamente. Viene hacia esta dirección, directo al hospital. Brenda soltó una carcajada. La policía lo atrapará antes de que llegue aquí. Gary tragó saliva. Dicen que soportó 2 descargas eléctricas sin caer. PCP o metanfetamina sintética, comentó el Dr. Croft desde la cafetera. Esas drogas eliminan el dolor. Se creen Superman hasta que el corazón les explota. Pero Sage sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. Porque si un hombre de ese tamaño seguía avanzando después de recibir 50.000 voltios, entonces todos en ese hospital estaban a punto de enfrentar algo mucho peor de lo que imaginaban. Su temperatura corporal debía estar por las nubes. No estaba corriendo sin rumbo. Su cerebro primitivo buscaba una sola cosa:
luz, refugio o agua. El Centro Médico Saint Jude era el edificio más iluminado en 10 cuadras a la redonda. Unidad 42 a despacho. Lo perdimos de vista. Arrancó el espejo lateral de la patrulla y desapareció en los callejones cerca de Force Street. Force Street. Justo detrás del hospital. Sage volteó hacia las enormes puertas automáticas de cristal de la entrada del Air. La aguanieve golpeaba cada vez más fuerte, deformando el exterior en olas grises y distorsionadas. Brenda, dijo Sage dando un paso al frente. Deberíamos cerrar la entrada principal y desviar a los pacientes hacia la puerta lateral. Brenda la fulminó con la mirada. No vamos a cerrar emergencias porque un drogadicto anda corriendo 3 cuadras más allá. ¿Sabes el papeleo que implica un cierre de seguridad, Harper? No está a 3 cuadras, insistió Sage, levantando la voz. Está en Force Street. Y si está buscando refugio, nosotros somos el único lugar iluminado. Suficiente. Interrumpió el Dr. Croft golpeando su taza de café sobre el mostrador. Enfermera Harper, está cruzando la línea de la insubordinación. Tenemos protocolos. No alcanzó a terminar. Afuera, una sombra gigantesca cubrió el brillo anaranjado de los postes de luz. Era enorme, masiva, y se movía con una velocidad aterradora. Antes de que alguien pudiera gritar, antes de que Gary alcanzara su radio, los sensores detectaron movimiento frente a las puertas automáticas. Pero el cristal jamás tuvo tiempo de abrirse. ¡Boom! El impacto sonó como una explosión. El vidrio reforzado se cubrió instantáneamente de grietas mientras los marcos de acero se desprendían violentamente de sus rieles. Una de las puertas salió disparada hacia adentro, arrastrándose por el piso encerado y estrellándose contra las sillas de la sala de espera. El aire helado de la noche inundó el Air, cargado con olor a sangre, asfalto mojado y aceite de motor. Y entonces apareció él. Lane Artie Dempsey. Una leyenda del Sindicato de Obreros Metalúrgicos del Southside. Medía casi 2.10 metros y pesaba más de 140 kilos. Una montaña de músculo, huesos y cicatrices. Todos lo conocían como un gigante amable. Rescataba perros abandonados y restauraba motocicletas clásicas los fines de semana. Pero el hombre parado en la entrada del Saint Jude ya no era ese gigante amable. Estaba cubierto de lodo congelado y grasa negra. Su chaqueta de trabajo estaba hecha jirones. Una profunda herida atravesaba su frente, dejando ríos de sangre resbalando por su espesa barba. Sus ojos eran completamente negros. Las pupilas dilatadas hasta borrar cualquier rastro de humanidad. Respiraba con violencia, como un oso herido. Durante 2 segundos eternos, todo el Air quedó en silencio absoluto. Entonces Artie lanzó un rugido salvaje que hizo vibrar los portapapeles sobre los escritorios. Tranquilo, amigo, gritó Gary Sterling saliendo detrás del puesto de seguridad. Fue lo más valiente y más estúpido que hizo en toda su vida. Gary, no, gritó Sage. Demasiado tarde. Artie ni siquiera frenó. Con un simple movimiento de brazo, le soltó un brutal golpe con el dorso de la mano. Gary, un hombre de más de 90 kilos, salió disparado por el aire y se estrelló contra un carrito metálico de emergencias. Desfibriladores, vidrios y suministros médicos explotaron alrededor de él mientras caía inconsciente al piso. El caos absoluto estalló. Los pacientes comenzaron a correr y gritar. Código gris. Código gris. Chilló Brenda por la radio, perdiendo completamente la compostura antes de esconderse debajo del mostrador. El Dr. Croft vio al monstruo ensangrentado atravesando el Air. Y huyó. Abandonó a todos sus pacientes y salió corriendo hacia la sala de descanso del personal. Artie avanzó como una fuerza de la naturaleza atrapada en un espacio demasiado pequeño. Arrancó un monitor de computadora de su soporte reforzado como si fuera cartón. Los cables saltaron lanzando chispas. Luego lo arrojó al otro extremo del Air, haciendo pedazos una división de vidrio. Sage permaneció inmóvil solo una fracción de segundo. Su corazón golpeaba con fuerza brutal dentro de su pecho. Pero su mente ya estaba analizando cada movimiento. Observa cómo se mueve, escuchó la voz de su padre en su cabeza. Observa la mecánica de su cuerpo.
La voz de su padre resonó en la mente de Sage mientras analizaba al gigante frente a ella. Artie era enorme, pero torpe. Su pierna derecha arrastraba ligeramente el paso. La estaba protegiendo, descargando casi todo su peso sobre el lado izquierdo cada vez que avanzaba. Además, sus movimientos eran totalmente descoordinados. Sus brazos se balanceaban sin control. Esto no era un ataque calculado. Era una psicosis aguda. Su cerebro estaba completamente desconectado de la realidad. Entonces Sage vio hacia donde se dirigía. La trayectoria ciega y violenta de Artie apuntaba directamente a las salas de trauma. Específicamente, a la sala número 2. Dentro dormía una niña de 7 años con asma severa que por fin había logrado quedarse dormida. Su madre había bajado un momento a la cafetería. No había absolutamente nada entre aquella niña indefensa y un hombre de más de 140 kilos lanzando equipo médico por los aires. Sage miró alrededor. Gary estaba inconsciente. Brenda seguía escondida. El Dr. Croft había huido. La policía estaba, mínimo, a 3 minutos de distancia. Y en 3 minutos, Artie Dempsey iba a matar accidentalmente a alguien. Sobre el mostrador, abandonada en medio del caos, había una bandeja metálica plateada. Encima descansaba una jeringa intramuscular ya preparada. Un cóctel químico de contención. 5 miligramos de Aldol. 2 miligramos de Ativan. 50 miligramos de Benadryl. La famosa B52. La habían preparado para un borracho violento dado de alta hacía apenas 10 minutos. Pero Brenda jamás la guardó. Sage tomó la jeringa y quitó la tapa protectora con el pulgar. «Faye», gritó con todas sus fuerzas mientras salía de las sombras y caminaba directo hacia el centro del pasillo. Artie dejó caer un poste de suero. Lentamente giró su enorme cabeza ensangrentada hacia ella. A su lado, Sage parecía una niña pequeña. Pesaba quizá una tercera parte que él. Era como ponerse frente a un tren fuera de control. Brenda asomó apenas la cabeza desde detrás del mostrador, completamente pálida. «Farper, ¿qué demonios haces? ¡Corre!». Sage no respondió. Mantuvo la vista fija en las botas pesadas de Artie. Encuentra el punto de apoyo. Explota la debilidad. Artie rugió otra vez. Saliva y sangre salieron disparadas de su boca mientras cargaba contra ella. El piso vibró bajo sus botas de trabajo. Venía directo. Rápido. Con los brazos abiertos, listo para aplastarla sin siquiera verla. 5 pies. 4. 3. Pero Sage no retrocedió. No se preparó para resistir el impacto. En lugar de eso, ejecutó un movimiento nacido de años observando biomecánica humana. Desapareció completamente de su línea de visión. En una fracción de segundo, Sage se dejó caer en una posición baja, deslizándose por debajo de los brazos salvajes del gigante. Artie tenía demasiado impulso para detenerse. Mientras él pasaba sobre ella, Sage giró sobre su pie izquierdo. Entonces lanzó el talón de su palma derecha con toda la fuerza que tenía directo detrás de la rodilla derecha de Artie. La misma pierna que estaba lastimada. La misma articulación que soportaba todo el peso de sus más de 140 kilos en movimiento. La rodilla humana es increíblemente fuerte, pero totalmente inestable cuando recibe un golpe por detrás bajo una carga dinámica. La articulación colapsó al instante. La pierna derecha de Artie cedió violentamente. Y como venía avanzando a toda velocidad, la parte superior de su cuerpo siguió hacia adelante mientras su base desaparecía. El gigante salió disparado hacia el piso. Su centro de gravedad quedó destruido. Y justo cuando caía, el enorme músculo de su muslo quedó a la altura perfecta. Sage se movió como un relámpago. Sujetó la jeringa como si fuera una daga y hundió la aguja profundamente en el vasto lateral del muslo de Artie. Empujó el émbolo completo. Todo el sedante entró directo al músculo. Luego arrancó la aguja de un tirón en el mismo movimiento fluido. ¡Boom! Artie Dempsey se estrelló de cara contra el piso del Air. El sonido de su cráneo golpeando las baldosas retumbó por toda la sala como un disparo. El enorme cuerpo de Artie se deslizó casi 1 metro sobre el piso encerado, deteniéndose apenas a centímetros de la cortina de la sala de trauma número 2. Soltó un gruñido profundo.
Intentó levantarse apoyándose sobre sus brazos gigantescos, gruesos como troncos de árbol, mientras sus ojos comenzaban a llenarse de confusión. Pero el cóctel B-52 ya estaba recorriendo su organismo. Con el corazón acelerado al límite, los sedantes cruzaban rápidamente la barrera hematoencefálica. SHHH, susurró Sage mientras pasaba por encima de él. Se arrodilló junto a su cabeza ignorando la sangre, el tamaño monstruoso del hombre y la aterradora cercanía. Apoyó una mano firmemente sobre la nuca de Artie, manteniéndolo contra el suelo frío. Ya estás bien, estás a salvo ahora. Quédate quieto. Artie parpadeó lentamente. Sus movimientos violentos se transformaron en simples espasmos débiles. 10 segundos después, el sedante cayó sobre él como un tren de carga. Sus brazos cedieron. Los ojos se le fueron hacia atrás. Y el gigantesco monstruo que había destruido el quedó completamente inmóvil. Silencio. Solo el zumbido de los monitores llenaba la sala. Sage se levantó despacio. Entonces sus manos empezaron a temblar por primera vez. Dejó la jeringa vacía dentro del contenedor rojo para objetos punzocortantes. Brenda salió lentamente de detrás del mostrador con la mandíbula prácticamente desencajada. En ese instante, 2 oficiales de la policía de Chicago irrumpieron por las puertas destrozadas con armas desenfundadas. Se quedaron congelados. Miraron el caos. El vidrio roto. Los carros médicos volcados. El guardia inconsciente. El gigante de más de 140 kilos dormido en el suelo. Y a la pequeña enfermera novata acomodándose tranquilamente el uniforme encima de él. Despacho, tenemos al sospechoso asegurado, murmuró uno de los policías por radio sin apartar la mirada. De alguna manera. Pero cuando Sage volvió a observar al gigante dormido, notó algo que cambió toda la situación. En la parte posterior de su cuello había un patrón extraño. Un sarpullido rojizo que subía hacia la línea del cabello. Y en ese momento comprendió algo aterrador. Artie Dempsey no estaba drogado. No era un criminal. Y lo que realmente lo estaba matando era algo que ninguno de los veteranos siquiera había considerado. La adrenalina empezó a desaparecer del ambiente, dejando detrás un silencio frío y pesado. Los oficiales avanzaron con cautela hacia Artie. Uno de ellos, el veterano oficial Miller, golpeó suavemente la pesada bota de acero del gigante con la punta del pie. Nada. Artie estaba completamente sedado. Dios mío, susurró Miller guardando su arma. Le disparé 2 veces con el taser directo al pecho y arrancó los cables como si fueran picaduras de mosquito. ¿Qué demonios consumió este tipo? En ese momento reapareció el doctor Simon Croft desde el pasillo. Intentó acomodarse la bata médica mientras observaba los destrozos. Luego miró a Sage. Su rostro se llenó de una mezcla incómoda de vergüenza y arrogancia defensiva. Increíble, murmuró. Brenda, llama a mantenimiento. Quiero a este hombre esposado a una cama bariátrica. Ordena panel toxicológico completo, cocaína, metanfetamina, PCP, todo. Cuando esté estable, lo sacamos de aquí y lo enviamos a la cárcel del condado. Voy a presentar cargos por daños al hospital. Entendido, doctor, respondió Brenda recuperando algo de compostura. Luego miró a Sage. Harper, aléjate del sospechoso. Que la policía haga su trabajo. Pero Sage no se movió. Seguía observando la parte posterior del cuello de Artie. Cuando lo había inmovilizado, el cuello desgarrado de su chaqueta se deslizó hacia abajo revelando la piel. En la base de su columna cervical había decenas de pequeños puntos rojos. Petequias. Sage sacó una pequeña lámpara médica del bolsillo de su uniforme y alumbró la zona. Presionó uno de los puntos con el pulgar. No desapareció. No perdió color. Microhemorragias subcutáneas. El corazón de Sage volvió a acelerarse. Dr. Croft, él no está drogado. Croft se giró lentamente con una sonrisa llena de desprecio. Perdón, ¿enfermera Harper? ¿Ahora resulta que desarrolló un espectrómetro en los ojos? Ese hombre atravesó puertas reforzadas y lanzó a un guardia varios metros. Claramente está bajo efectos químicos. Está alterado, sí, pero no por drogas, insistió Sage mientras recorría con las manos el enorme cuerpo cubierto de aceite y sangre.
Recordó cómo había corrido hacia ella. La pierna derecha arrastrándose. La forma antinatural en que la rodilla colapsó cuando la golpeó. Entonces llegó a su muslo derecho. Incluso debajo de la mezclilla empapada en sangre, la forma de la pierna se veía completamente anormal. Algo estaba terriblemente mal. La pierna derecha de Artie estaba grotescamente hinchada, rígida y deformada, casi el doble de grande que la izquierda. Sage sacó unas tijeras de trauma de su cinturón y cortó rápidamente la mezclilla gruesa del pantalón desde la rodilla hasta la cadera. Todo el personal médico soltó un jadeo colectivo. El muslo derecho de Artie estaba completamente destruido. La piel tenía un tono púrpura oscuro mezclado con negro, inflamada de manera aterradora. Era una fractura diafisaria de fémur de manual. El hueso se había partido limpiamente en dos, pero sin atravesar la piel. Una fractura cerrada. Y estaba desangrándose internamente dentro de su propio muslo. Tiene el fémur roto, dijo Sage alzando la voz por encima del caos del aire. Debió caer en el patio ferroviario. El dolor provocó una descarga masiva de adrenalina que desencadenó el delirio y ocultó la lesión. Croft frunció el ceño. Una pierna rota no te vuelve inmune a un taser, Harper. Pero aún así dio un paso más cerca, incapaz de ignorar la evidencia médica frente a él. Y tampoco provoca episodios psicóticos violentos. Si puede hacerlo, si la médula ósea entra al torrente sanguíneo, disparó Sage mirándolo directamente a los ojos. Observe el cuello. Mire el pecho. Sin esperar permiso, abrió más la chaqueta destrozada de Artie. Las mismas manchas rojas cubrían su torso y las axilas. Petequias. Fractura cerrada de hueso largo. Dificultad respiratoria aguda. Agitación neurológica severa de aparición súbita, continuó Sage, hablando con velocidad quirúrgica. Dr. Croft, esto no es una sobredosis. Es síndrome de embolia grasa. La sala quedó en silencio absoluto otra vez. Croft se congeló. El síndrome de embolia grasa era raro y mortal. Cuando un hueso largo se rompe, pequeñas gotas de grasa de la médula ósea pueden escapar hacia el sistema venoso. Esas microgotas viajan como diminutos coágulos. Llegan a los pulmones y provocan hipoxia aguda. Llegan al cerebro causando inflamación, confusión extrema y comportamiento violento. Y llegan a los capilares de la piel produciendo el característico sarpullido petequial. Artie Dempsey no era un monstruo. Era un hombre muriendo lentamente mientras su cerebro se quedaba sin oxígeno. Pónganle un oxímetro ahora mismo, ordenó Sage. Ya no estaba pidiendo permiso. Tomó el sensor del monitor más cercano y lo colocó en el enorme dedo índice de Artie. El monitor comenzó a calcular. 3 segundos después, la pantalla se iluminó de rojo. SpO2, 74%. Frecuencia cardíaca, 165 latidos por minuto. El nivel normal de oxígeno en sangre humana está entre 95 y 100%. A 74%, las células cerebrales comienzan a morir rápidamente. Los órganos de Artie estaban colapsando. Y los sedantes que habían detenido su violencia también estaban deprimiendo su respiración. Se estaba asfixiando en el suelo del aire. Código azul. Sala de trauma 1 ahora. Rugió finalmente Croft. Toda su arrogancia desapareció, reemplazada por puro instinto médico. Miller, quítele esas cinchas. Brenda, trae el carro de paro y prepara la intubación. Necesito un tubo número 6, hoja Macintosh 4 y 50 miligramos de rocuronio. Tomó 5 personas, incluidos los 2 policías, levantar el enorme cuerpo inconsciente de Artie y colocarlo sobre una camilla bariátrica reforzada. Sage saltó junto a él mientras corrían por el pasillo. Se colocó sobre su pierna sana para estabilizarse, tomó una bolsa válvula mascarilla y la presionó sobre la boca y nariz del gigante. Entonces empezó a ventilarlo manualmente con ambas manos. Oxígeno puro entrando a presión en unos pulmones que estaban fallando. No te me vayas, grandulón, susurró con intensidad desesperada mientras comprimía la bolsa rítmicamente. No sobreviviste una caída en el patio ferroviario para morir sobre mi piso encerado. Respira. La camilla atravesó las puertas de trauma 1. Las luces explotaron en brillo blanco.
El equipo cayó sobre Artie como un pit crew de Fórmula 1. Croft se colocó en la cabecera de la cama y arrebató el laringoscopio de las manos de Brenda. Le inclinó la cabeza hacia atrás buscando visualizar las cuerdas vocales entre el tejido inflamado y relajado de su garganta. Croft arrebató el laringoscopio de las manos de Brenda y levantó la enorme cabeza de Artie, intentando encontrar las cuerdas vocales entre el tejido inflamado y relajado de su garganta. No puedo ver las cuerdas, hay demasiado tejido, maldijo, con las manos temblándole ligeramente. Harper, presión cricoidea. Ahora. Sage se inclinó sobre el gigante y presionó con fuerza ambos pulgares sobre su tráquea, manipulando la vía aérea para darle mejor visibilidad. Ahí está, gruñó Croft. Deslizó el tubo endotraqueal por la garganta de Artie. Estoy dentro. Ventílalo. Sage conectó nuevamente la bolsa de oxígeno al tubo y comenzó a comprimirla. El enorme pecho de Artie subía y bajaba artificialmente. En el monitor, los números críticos empezaron lentamente a mejorar. 78%, 80%, 82%. La frecuencia cardíaca está bajando, informó Brenda mientras se limpiaba el sudor de la frente. La presión sistólica se está estabilizando. 110/70. Croft dio un paso hacia atrás y se quitó los guantes, arrojándolos al contenedor biológico. Se quedó observando el monitor cardíaco. Los picos del electrocardiograma ahora eran constantes y regulares. Tomó una respiración profunda y pasó una mano por su cabello perfectamente acomodado, ahora completamente desordenado. Entonces levantó la mirada hacia Sage. Ella seguía sosteniendo la bolsa de ventilación. Su uniforme azul estaba cubierto de aceite de motor, tierra y sangre de Artie. Lucía agotada, pequeña y completamente irrompible. Por primera vez desde que Sage Harper había llegado al centro médico Saint Jude. El Dr. Croft ya no veía a una novata. Buen diagnóstico, Harper, dijo finalmente en voz baja. El silencio de la sala hizo que aquellas palabras pesaran todavía más. Si lo hubiéramos enviado a prisión, o si no lo hubieras detenido cuando lo hiciste, habría muerto antes de que la patrulla saliera del estacionamiento. Sage no sonrió. Mantuvo los ojos fijos en el monitor. Tenemos que llevarlo a quirófano, doctor. Ortopedia necesita fijar ese fémur antes de que pierda la pierna. 72 horas después. La tormenta finalmente había desaparecido y la luz del sol entraba suavemente por las ventanas de la UCI del Saint Jude. Todo el hospital seguía hablando de la misma historia. La pequeña enfermera novata que derribó a un gigante violento. Sage se detuvo frente a la habitación 412, respiró profundo y entró. Lane Artie Dempsey estaba despierto. El monstruo aterrador de aquella noche había desaparecido. Ahora solo parecía humano. Cansado. Herido. Vulnerable. Su pierna estaba inmovilizada y elevada, mientras respiraba tranquilamente a través de una cánula nasal. Cuando vio a Sage, su expresión cambió. «Tú eres», susurró con la voz ronca. «Soy Sage», respondió ella con suavidad. «Fui tu enfermera». Para sorpresa de Sage, los ojos del gigante comenzaron a llenarse de lágrimas. Sus enormes manos temblaban. «Recuerdo dolor, confusión, sentía como si todo estuviera ardiendo», dijo con la voz quebrada. No sabía lo que estaba haciendo. Tragó saliva con dificultad. Me dijeron que, casi lastimo a alguien. ¿Una niña? Sage se acercó lentamente y puso una mano sobre la suya. Pero no lo hiciste, respondió con firmeza. Estabas enfermo. Y ahora estás a salvo. Todos lo están. El alivio inundó el rostro de Artie. Pesado. Real. Gracias, por detenerme. Sage sonrió apenas. A veces, las personas más fuertes también necesitan ayuda. Más tarde, cuando regresó a leer, algo había cambiado. Las miradas. El silencio. El respeto. Por primera vez desde que llegó al hospital, Sage ya no se sintió como la persona más pequeña de la sala. Sintió que pertenecía allí. Porque a veces los héroes más grandes vienen en los cuerpos más pequeños. Y los monstruos más aterradores solo son víctimas desesperadas pidiendo ayuda.